Hola a todos, tanto tiempo. Hemos estado aquí con la Pati un poco desaparecidas, así que hola Pati. Hola. Eh, Hemos estado desaparecidas porque hemos estado en muchos procesos. Parte de lo que en el fondo les hablamos, las tratamos de acompañar, o los tratamos de acompañar, también hemos acompañado mucho, mucho, mucho este tiempo a nosotras. Así que el tiempo que íbamos a dedicar a grabar este capítulo, en realidad lo hemos ocupado en acompañarnos a nosotras. En nuestros ¿Sí? procesos de mirarnos. En nuestros propios procesos. Así que hoy día, como siempre, les traemos ciertas preguntas detonadoras para seguirnos mirando, para seguirnos cuestionando. Hemos dejado algunas cosas abiertas en los capítulos anteriores que queremos ir un poco más hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, para ver qué mirar ahora, cómo seguir en este proceso de mirar. ¿Sí? Así que, Pati, te doy ahí el pase para que nos cuentes. Ya. Aquí nuestras preguntas detonadoras de hoy que vienen asociadas al capítulo anterior, las tengo acá al lado para que no se me olviden, son dos. ¿De dónde crees que viene el patrón que nos va apareciendo, ¿cierto? Del que hemos hablado en capítulos anteriores. Y por otro lado, la segunda pregunta es, ¿qué te duele? Mm. ¿Ya? Qué, qué importante el qué nos duele, ¿sí? ¿Para qué construimos este personaje? Para que no nos duela, ¿sí? Creo que esa es una de las grandes puntos en común, que Mm, no nos duela, ¿sí? ¿Y sí. qué duele, Pati? ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué duele? Duele, yo creo, bueno, duele la herida, Mm, ¿cierto? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Em, Duele también el de dónde proviene esa herida, mm, que hayan sido, ¿cierto? La mayoría de nuestras heridas tienen que ver con nuestros papás o con figuras significativas, porque que alguien haga algo y siendo esa persona no tan importante para nosotros, probablemente no tenga un impacto tan profundo en nosotros. Yo creo que también duele, a propósito de lo que conversábamos antes de empezar a grabar, el cómo nos definimos en ese momento, ¿verdad? Y que eso nos lleva también a este trato que nos vamos dando y es el que alimenta al patrón, que es la mm. respuesta que vamos teniendo todo el tiempo, ¿cierto? Cuando se nos activa algo, en el fondo aparece hay un trigger, ¿cierto? Y aparece como toda esta respuesta desde el patrón. Y Mm. desde el patrón, ¿cierto? Viene acompañadita con este personaje, que es el que hemos elaborado para, para que no nos duela. Y ahí empiezo a pensar muchas cosas cuando te escucho, pero en mi propio camino, ¿sí? En la propia forma en que yo lo fui descubriendo y que tiene que ver como desde dónde lo abordamos, porque creo que la experiencia de cada uno puede ser que a veces partamos muy conectadas con la herida y no sabemos qué es y como que la podemos empezar vemos que reaccionamos ante algo que nos duele o estamos muy conectadas con esa herida o nos empezamos a ver la parte del patrón y de los personajes, como en el fondo a veces hemos conversado, como que puedes partir, un poco nosotros hemos hecho el camino de, como, mira tus reacciones, esas reacciones vienen de un personaje, ese personaje es una máscara que tú creaste, que te sostuviste, que te ayudó a sostenerte en ciertas situaciones que en un momento sirvieron, pero que en el fondo ya no sirven, ¿bien? Pero Mm, nosotros queremos dar un paso como aún más atrás, que tiene que ver, bueno, ¿para qué? ¿Sirvieron para qué? Para que no doliera y que en el fondo son estas heridas que es complejo de definirlas finalmente, ¿sí? Yo cuando parte de lo que hemos hablado como finalmente qué es la herida, nos hacemos ciertas preguntas y esta yo las dejo porque no tengo las respuestas del todo, pero nos hacíamos un poco como la herida es como hay autores que postulan que son del alma, otros que son para nosotras, ¿sí? Lo que se hiere es como, yo diría, como esta experiencia humana de ahora y a partir de eso se construye el ego, mm, ¿sí? Para, en el fondo, en esto que nos duele, ¿sí? Y entonces, desde ahí en mí descubrir, ¿sí? Mis heridas, em, primero yo creo que hay
muchas, ¿sí? No solo sufrimos de una cosa, pero sí yo creo que hay una que te pega duro, ¿sí? Que es como a partir de la que está en tu diálogo y está como en la forma y que generalmente yo creo que se dio más una que otra porque estas figuras de apego que nosotros tuvimos, en mi caso mi papá, mi mamá, ¿sí? Que en mi caso sí fueron como las más significativas, son personas que repiten también patrones. Mm. Y que esa repetición de patrón hace que entonces esto que yo una vez me hizo sufrir, después lo reinterpreto desde el mismo lugar y lo interpreto desde el mismo lugar y entonces empiezo, mi percepción empieza a decir, ah, ella vuelve a hacer eso, entonces, pum, y ahí está esta pregunta que tú dices, Mm. desde dónde, Mm. ah, ella hace esto, entonces me abandona, ¿sí? Herida del abandono. Ah, es Claro. que ella cuando hace esto me rechaza, ¿sí? Ella cuando hace esto me traiciona, me humilla o es injusta conmigo. Entonces, así, ¿yo cómo me defino? Como la rechazada, como la traicionada, y desde ahí ya podemos llevar esto a ciertos arquetipos Mm, mm, después de cómo nos vamos comportando en la vida. Porque finalmente también cuando nos hemos definido de cierta forma o hay una herida que nos duele, que la mayoría de las veces es súper inconsciente, lo que vamos tratando de hacer por la vida, lo que va tratando de hacer esta máscara finalmente, es no contactar con la herida. Entonces, claro, puede haber situaciones, relaciones, por ejemplo, en que no se profundiza cierto o cierta intimidad emocional, por ejemplo, por el temor del mm, rechazo, de la traición o lo que se puede haber vivido. Y así en un montón de otras relaciones también. En el mm. fondo, entonces, vamos finalmente desde este personaje que para mí es como un superhéroe frágil este personaje, porque es Mm, como que va tratando de salvar al ego, de no sentir esta herida, mm, ¿cierto? Pero, pero tiene una fragilidad tremenda, porque en el momento que se contacta con eso, ¿cierto? Este personaje puede desarmarse. mm. Y después puede volver a armarse, pero si no, ahí te puedes dar la oportunidad de contactar con eso que finalmente sí duele. Y sabéis que cuando te escucho pienso, ¿y para qué? ¿Y para qué queremos hacer esto? Como que, y si nos duele, para qué Mm. queremos entrar? Y para mí eso es una de las cosas en las que lo hemos hablado estas últimas semanas, que para mí el tema de finalmente de ese encuentro con esa parte de nosotros que llamemos el sí mismo, eh, ¿cómo, o a veces yo me hago esta pregunta, ¿qué otro sentido en la vida tendrá profundamente que ser nosotros mismos? Es como hoy día estaba leyendo antes de venir y veía un árbol pegándome bolas que me pegó a veces y decía, en realidad ese árbol es árbol nomás, como, ¿sí? Y un poco, aunque sea súper simple, también nosotros, como qué potente que finalmente la herida, el no entrar a la herida, te rigidiza, te pone límites que no permiten que como que se expanda diferentes potencialidades de lo que Mm. podemos ser, ¿sí? Y ese realmente es el para qué, ¿sí? Cuando como que hablamos de esta posibilidad de poder ser auténticas, ¿sí? O para mí de contactar con el sí mismo tiene que ver con poder ser auténtico. ¿Qué es auténtico? Lo que nos va emergiendo en el momento, Exacto. ¿sí? Con la vida Finalmente y se va construyendo una cárcel, pues, sí, pues, interna. es una cárcel, ¿sí? Y formamos cárceles en la vida en general, ¿sí? Yo andaba muy pegada como con una amiga leyendo como, como ciertas relaciones y que estamos leyendo un libro que se llama Anarquía Relacional. Entonces, cómo también las relaciones, al tener estos acuerdos tan rígidos, te limitan, ¿sí? Y no poder entrar en conversar a este nuevo yo que aparece en las relaciones, que también lo hacemos con nosotros mismos, Mm. ¿sí? Como que pareciera que estas heridas no nos permiten ver que ahora yo quisiera hacer tal cosa, pero como me tengo que aferrar al personaje porque podría sufrir, ¿sí? Nos limitamos, ¿sí? Mm. Y entonces, desde ahí,
vamos a detectar una herida, ¿sí? Y como tú has podido, y te quería hacer una pregunta tal vez personal, pero porque también, ¿cachai? ¿Dónde te duele en el cuerpo cuando conectáis con la herida? ¿Te duele algún lugar en particular? Sí. Porque a mucha gente me lo ha nombrado, entonces es algo que me llama mucho la atención. ¿Dónde te duele cuando duele la herida emocional? Aquí en el pecho. O Sí. sea, para Y mí sé tiene que ver con el chakra, así como mm, el golpe ahí. mm. Es que como que es muy heavy que duele. O sea, como de verdad duele el cuerpo. Hay gente que postula como muchos hacen aquí y otros en la guata. Como que patar la Sí. guata, pecho, y entonces tiene que ver mucho con el agobio, A ¿sí? mí Con en realidad el dolor lo siento acá, pero el claro. efecto es la guata. ¿Sí? ¿Cachai? O sea, después ando con la guata apretada, ¿cachai? No, 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 es como esa tensión, Mm. no, súper compleja. Entonces, para detectarlo también, como de qué estamos hablando, generalmente es algo muy angustioso cuando estamos conectando con ese lugar o de mucho agobio en Mm, donde activamos la defensa, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a hacer los patrones y que tendemos a hacer siempre lo mismo, le hacemos lo mismo a los otros, no hacemos lo mismo a nosotros, ¿sí? Entonces, como que ahí es donde hay que ver y empezar a observar qué me dolió. Ya, me dolió el cuerpo, pero ¿qué me dolió? Y ahí está la pregunta que para mí me gusta mucho que la planteas, es que cómo me estoy definiendo en esa situación, mm. ¿sí? Me duele, Y, por ejemplo, que estoy volviendo a ser rechazada. Me duele que esto, de nuevo, estoy siendo víctima de injusticia, ¿cachai? Como pensando en las típicas 5 heridas de la infancia, ¿cierto? Que algunos autores plantean que son menos, otros las funden, ¿cierto? Pero pensando en el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia, en el fondo, como en esas como heridas. Entonces, me duele en quién me defino yo ahora. sí. Y, En mi caso, puedo hablar, como que yo creo que hay dos que me pegan más, ¿sí? Que he visto como y que me tiendo a poner y a explicar en ese lugar, entonces me es más sencillo hablar de ellas, ¿sí? Que tiene que ver con la del abandono y la desaprobación o humillación, ¿sí? Em, y cómo desde ahí, en la desaprobación, sí, noto que como que una vez en uno de estos retiros que cuento, hablaban que parte del ego que yo estoy trabajando en mí, tenían una sensación de siempre tener una cámara de ser vistas, ya, ¿sí? O da lo mismo si estaban con gente, si no estaban con gente, como que había una forma adecuada de actuar y que ya. si no, se sentía esta sensación de ser desaprobada y por eso como que humillada, ¿sí? O como tratada ahí, como que Como que te tiene em, que dar vergüenza algo, el cómo sí. actuaste Y finalmente. una de las maneras en que yo detecté, y hacia, justo quería ir así ya, que yo detecté, porque para mí no fue fácil, ¿sí? La del abandono la tenía más clara, Ujú. ¿sí? Pero la de la desaprobación no la tenía tan clara porque como que no, siempre había estado la vergüenza. Y de hecho tuve que ir a mirar muy en mi niñez, que claro, como que sí había miedo, pero por sobre todo era una muy hacia adentro, muy reprimida, todo lo que yo había pensado de timidez tenía mucho que ver con la vergüenza, Mm. ¿sí? De lo que el otro iba a pensar, de lo que otro iba a decir de mí, de cómo el otro se podía burlar de mí, ¿sí? Y cómo yo evito esos lugares y evito muchas veces permitirme como esa libertad, o antes, ahora creo que hago mucho más, no sé, el fin de semana salí a bailar y ya no me guardo ahí, ¿sí? Pero cómo está, y en el abandono sí noto cómo se me activa mucho en mis relaciones de personas que quiero, hasta el día de hoy. Mm. Como frente cuando el otro necesita distancia, ¿sí? Cuando el otro necesita comprenderse a sí mismo, estoy tan atenta a si está o no está conectado, ¿sí? Entonces, cualquier desconexión es como que yo lo viera como que el otro se va a ir, me va a dejar así, me va a dejar así vulnerable, ¿sí? Es mucho esa sensación en torno como a lo vulnerable, ¿sí? Mm. Y a estar Em, en el asunto del otro, po, de que el otro también, se va, en vez de sí, estar
como centrada en estar uno bien y de que aunque el otro se vaya, igual uno puede estar bien. Sí. Cuando estamos ahí en la herida, pues no nos permite. A mí fíjate que me pasó que yo he hecho hartos ejercicios a propósito con distintas mentoras y todo en diferentes cosas que he participado, estos ejercicios de la herida, po. Como que cada vez digo, hoy no, estas dos son, porque en realidad la herida del rechazo yo creo que es universal. O Todo sea, en yo creo algún que es que momento. todas son. Claro, o sea, es como, ¿cachai? Pero claro, hay algunas que surgen más, pero me ha pasado que, por ejemplo, claro, el 2023, cuando estuve trabajando con una mentora de España, eh, hoy fue súper evidente, a propósito de la información que estaba teniendo en ese momento y todo, como la herida de traición. ¿Cachai? Fue como súper importante. Claro, después en otro momento aparece como la injusticia. Y yo creo que con la última que conecté fue con la de la humillación y fíjate que me empecé a dar cuenta que muchas veces en mi diálogo interno, ¿cachai? Yo, o a veces, no, ni siquiera tan externo, sino que conversando con otras personas, a mí me sale, "Ah, ay, no, qué vergüenza, ay, no, qué vergüenza", ¿cachai? Así como, pero ¿cómo voy a hacer esto? Qué vergüenza, ¿cachai? Me aparece mucho eso y empecé a darme cuenta que no me había dado cuenta de ese día, po. ¿Cachai? Porque ese diálogo constante de que iba a hacer algo o, no sé, po, decía algo quizás no era apropiado o me miraban raro, no sé, po, ¿cachai? Yo decía, ay, qué vergüenza, internamente. Ya después eso ha ido como pasándose de alguna manera. O en otro, he estado en otros espacios en que no me ha dado ninguna vergüenza decir cosas donde mi jefe está así, hoy que se cayó la pati, pero yo estaba así como defendiendo algunas cosas en situaciones donde que a mí me parecían injustas y yo las estaba defendiendo. Pero hay otras en que me empecé a dar cuenta de ese diálogo. No, pero qué vergüenza esto. Bueno, y empecé a mirar también en mi familia de de dónde va apareciendo esto. Sí. Este que me hace pensar esto que estamos hablando, igual, cómo la herida tiene algo en torno a cómo nos definimos, pero también sobre cómo te vinculas con el otro. Es súper obvio tal vez lo que estoy diciendo, pero que tiene que ver, ponte tú, que a mí me pasa cuando te escucho lo de la traición, es una de las heridas que como que a mí me cuesta verla, ¿no? Como que pocas veces me surge así, y siempre me ha pasado que cuando en terapia trabajamos la herida de la traición, como que me es fácil detectarla en el otro porque como que no es como traición, como que siempre me sorprendiera, ¿sí? Mm. También. O sea, como que siempre digo como, no sé si tengo que revisar más la traición o no pasó, o no tanto, ¿sí? Entonces, como por ejemplo en la traición he visto en otros que está muy asociado a también como el sostener acuerdos, como pase lo que pase, ¿sí? Mm. Como una cosa, como, y lo digo ahí hacia el otro, como, y que el otro como que tiene que tener una fidelidad superior a mí que a sí mismo. Mm. Como un Como, hipercontrol en la sí, interacción. un hipercontrol, que es diferente a esto que estábamos hablando, por ejemplo, de la desaprobación, en que yo hacia el otro, ¿sí? Yo pocas veces, y en todas no veo al otro, y eso es lo muy interesante en las heridas, así como en el fondo también nos cuesta ver nuestra herida, para proteger la herida, no veo al otro, ¿sí? Claro, Porque entonces cuando veo que el otro me traiciona, yo trato de controlar la situación al otro, etcétera. Cuando yo siento que el otro me desaprueba, en realidad no estoy viendo al otro, estoy viendo cómo yo creo que el otro me mira a mí, tampoco lo estoy viendo. no, pues. Cuando el otro me abandona, yo no veo que el otro pueda tener sus propias necesidades, que por ejemplo es el trabajo que yo he tenido que hacer con el caso de mi mamá, ¿sí? Como yo con mi mamá he trabajado mucho una sensación de abandono emocional que tenía muy pegada, eh, y que mi trabajo ha sido ver también eh, como qué estaba pasando ahí, de por qué yo interpretaba y leía, y hay cosas en la vida real que ocurrieron, pero que estaba en mí la interpretación de eso
que era una necesidad que yo tenía, Claro. ¿sí? Y ahí surge algo interesante y tal vez estoy saltando, siento se fue ordenando, como que entonces hay un dolor que está en uno, ¿sí? Hay algo que nosotros interpretamos que nosotros necesitábamos, que el otro no pudo darnos, Ujú. ¿sí? Y que por lo tanto en eso se quedan como, voy a decir, fijadas ciertas formas de mirar al otro, de mirar la interacción y de mirarme a mí misma, ¿sí? Claro. Como que, no sé, ¿te hace sentido Sí. eso? No, de todas maneras. Mm, Sí, de todas maneras, es como quedar ahí como enganchada finalmente. mm, ¿Cachai? Entonces aparece una situación similar y esta fijación se activa. claro. Y desde ahí, claro, activo patrón, activo en el fondo, reacciono de cierta manera y tengo este patrón porque con este patrón, ¿cierto? Obtengo la ganancia secundaria, pero además hay un costo asociado a eso porque vas invirtiendo mucha energía también en ir manteniendo reacciones, sobre todo cuando ya hay patrones que no nos sirven, como hablábamos en un capítulo anterior, que fueron un traje que ahora ya nos quedó chico. ¿Sí? Y que a la vez es conocido, entonces por eso es cómodo repetirlo, ¿sí? Que Exactamente. yo siempre digo que eso es algo y eso también se está viendo actualmente hasta a nivel de sistema nervioso, o sea, como muchas veces, tanto en relaciones o patrones que repetimos con nosotros, se sostienen porque al ser conocidos es como que el sistema nervioso dijera, ah, sí, así es. Este es, exactamente. Pero, ¿sí? Cuando es precisamente lo que va estimulando como que estemos como hiperactivados o hipoactivados, ¿sí? Y que además es precisamente lo que hace súper difícil, eso que tú estás comentando, cambiar y hacer un ajuste de patrón, pues, porque es como que siempre la carretera fue para ese lado y ahora quieres armar otra carretera, porque finalmente cambiar de patrón implica que hay que hacer un cambio igual a nivel físico de conexiones neuronales, pues hay otra qué es lo que nos pasa cuando queremos cambiar de hábitos también y todo. Entonces, pero es porque ese camino es conocido, la ganancia secundaria es conocida. Esta es la forma que tengo de que todos me validen, o de ser reconocida, o de que el otro no me traicione, de que el otro esté pendiente de mí. Y esta es la única forma que conozco. Y de alguna manera claro, ¿qué nos pasa? Que al tener siempre, estar centrando la mirada en el otro, o sea, estar, como hablo yo en QLT, ¿cierto? En la puerta del otro, como mírame, mírame, no me abandones, no me traiciones, ¿cierto? Estar ahí pidiendo eso, cuando nos vamos de nosotros mismos, de nuestro asunto, quedamos solos, po. Y finalmente, la única relación que tenemos es con nosotros mismos, o sea, somos los únicos que podemos efectivamente satisfacer nuestras necesidades. Y Porque a ahí yo veces creo yo que... puedo, dale, Dale, dale. no, dale, no, no, dale, Porque dale. a veces, claro, yo puedo pensar que otro satisface mis necesidades, ¿cierto? O que otro debería hacerlo de una manera, pero no lo hizo de la manera que yo quería. Y de nuevo está ese vacío. Y lo mismo pasa para el otro lado. Entonces, yo creo que finalmente es el cómo yo puedo estar súper como parada en esta vida desde saber quién soy. Y desde ahí, ¿cierto? Desde estar en mi asunto, desde lo que tú decías, desde ser auténtico, de ir, ¿cierto? Dándome cuenta qué es lo que va emergiendo en el momento, desde ahí relacionarme con el otro, es lo que va haciendo que podamos ir generando como cierta convivencia también. eh, Quizá, no sé si es un buen apellido, pero un poco más sana, un poco más auténtica. Sí. Y un poco te iba a llevar, de hecho, hacia tal vez un siguiente punto que tiene que ver entonces como un poco cómo sanamos, ¿sí? O sea, porque estáis diciendo algo muy importante, como que la clave tiene que ver con que la herida se forma porque teníamos una necesidad y hubo un otro que no pudo responder a eso, ¿sí? Porque es humano, porque es insostenible, ¿sí? Y que sí es importante que reconozcamos que en ese momento haber tenido esos papás son también como, siempre aquí me gusta como cuidar mis palabras, porque no es que ellos nos hayan hecho una herida, Mm. ¿sí? Pero también que hayan existido ellos y ellos hayan sido como fueron,
activaron ciertas heridas y no otras, junto a Claro, nuestra percepción. Es la unión, ¿sí? Como que también es, no es, los papás no tienen nada que ver, solo es nuestra percepción y tenemos que trabajar con nuestra percepción, ¿sí? Yo creo que exacto. parte del proceso para realmente conectar con nuestras heridas tiene que ver, y un poco en algunos caminos que yo he hecho, hacen como una responsabilidad brutal al inicio hacia los papás, pero para poder como desapegarse un poco de la responsabilidad actual, porque si no justificamos mucho, Claro. ¿sí? Y eso no nos permite validar la herida, que Mm, yo creo que para mí es el paso uno, ¿sí? O sea, es importante que en lo que estamos aquí, como empezar a hacerse esta pregunta, como, ya, a ver, ¿cuál es la que me mueve más ahora? ¿Cuál es la que me ha movido más en mi vida? ¿Cuál es la que he repetido más? ¿Cuál es la que repito a la hora de estar en pareja? ¿Cuál es la que repito con mis amigos? ¿Sí? ¿Cuál es la que me emerge en estas situaciones? mm. ¿Sí? Como que, y validarla. Y a veces para validarla, tengo que poder mirar a mi padre y a mi madre como, y un poco decir como yo necesitaba esto y usted, guau. ¿Sí? Yo creo Es, que es súper dale, necesario. sí, Súper, porque además yo veo que, claro, muchas veces la herida, como en este momento quizá la podemos estar viviendo, no sé, pues, con compañeros de trabajo, con parejas, con amigos, con tu jefe, etcétera, etcétera. O sea, son personas que están como en un rango quizá, ¿cierto? Históricamente más afuera. Y de ahí a donde hay que ir siempre es como a la familia, sí. pensando papá, mamá, pero también otros cuidadores que pueden haber sido importantes. O Y personas que nos deberían haber cuidado, como ¿cachai? profe, Claro, situaciones de abuso exactamente, también, un adulto que confiaron en él que entrara a la casa y que también exactamente, falló. ¿cachai? Entonces es como que, ya, aquí es donde emerge, está emergiendo en este momento, como que me muestra algo. Entonces de ahí tengo que ver, porque esto probablemente es repetido de dónde, y ahí hay que ir viendo con qué personaje y con qué persona fuimos interactuando para luego poder llegar a uno y poder decir, ok, siguiendo el ejemplo que tú das de papá y mamá, ¿cierto? Quizá papá y mamá, por sus necesidades, no pudieron responder como yo necesitaba que respondieran en ese momento, ¿cierto? Y quizás, claro, lo que hizo durante todo este tiempo es que introyecté un papá y una mamá, ¿cierto? Que son las voces que finalmente tenemos, que nos están hablando todo el rato. Y hacer, yo creo, como el ejercicio de después, cuando nos pasa algo y nos viene la voz de mamá, que en mi caso era como el tener que hacerlo bien, el tener que ser eficiente, el estar produciendo siempre, ¿cierto? Cuando viene esa voz, es poder decir, mamá, tú cuando yo era chiquitita y muchas gracias, ¿cierto? Esta voz la dejo al lado porque ahora me voy a maternar como yo necesito maternarme. Y es poder decirme, ¿sabes qué? Está bien que descanses un domingo. Mm. Está bien que no hagas tal cosa, que salgas a pasear. Está bien que... ¿Cachai? Y el poder como contactarme, por ejemplo, y lo estoy hablando porque me pasó este domingo precisamente en que me contacté mucho, mucho, mucho con la culpa, porque claro, yo la verdad es que quería como avanzar en algunas cosas de mi trabajo y el cuerpo no me dio, o sea, me vine a sentar y así como, "Oh", ya, y me Mm. di el día entre comillas, para relajarme. Yo tengo una agenda que es mucho más autónoma que la de otras personas, probablemente, que tienen un trabajo fijo, dependiente y todo, pero me di ese tiempo y me di el tiempo además de vivir la culpa un rato, de sentirla así, pero full, y después decir, ok, esta culpa viene de allá, de, de los años mozos, nunca mejor dicho, pero de por allá, pero ahora, no, yo ya soy grande y me voy a dar permiso. O sea, no pasa nada. Y después igual voy a responder a mis responsabilidades. Pero cuando ya podemos llegar a nosotros y poder generar esta forma de maternarnos o de paternarnos, ¿cierto? Que es lo que necesitábamos cuando pequeños, pero que nuestros papás, por el motivo que sea, porque no sabían, porque tenían sus propias necesidades también, no lo pudieron hacer. Voy a ocupar la palabra difícil, pero
porque estamos hablando de conceptos súper abstractos, porque ya la herida, no sé, alguien que, yo siempre trato de Mm. pensar que hay alguien que está tratando de escuchar esto y se está mirando a sí mismo, ¿sí? Entonces, como que ya la herida, yo puedo empezar a decir, no sé, abandono, ya sí siento no sé qué, como que le puede poner, pero lo que es complejo de mirar es que frente al abandono, ¿qué necesitaba yo? ¿Sí? Porque eso es mucho más abstracto, ¿sí? Porque en lo concreto, por ejemplo, eh, cuando yo veo abandono que para mí era como una cosa más emocional, no fue tan física, ¿sí? Y claro, pues siempre he sido una persona tan sensible y yo necesito tiempo para procesar, Mm. ¿sí? Como que no soy una persona que, o sea, si bien ahora veo que me es fácil conectar, procesar, como que yo, pero nunca ha cambiado el hecho de que yo mastico las cosas. Es como que ya hay gente que le cuesta conectar con sus emociones, procesarla, como que ese ya es un trabajo. Yo ya me pasa que en mi constante día a día ya hablo de las emociones, puedo procesarlas, puedo comunicarlas, como que parte, pero siempre requiere tiempo, Mm. como no es instantáneo. Y claro, desde ahí, qué difícil era para otro quedarse, ¿sí? Entonces, por eso también empecé a entender que se iba cuando supuestamente yo ya me había calmado y yo no me había calmado internamente, ¿sí? Entonces, claro, po, en mi caso la necesidad tiene que ver con quedarse con mi emoción, ¿sí? Aprender a quedarme y qué mecanismos hago en relación a eso. Entonces, esa pregunta como necesidad, o sea, herida, ¿caché? Como vamos haciendo como un camino, po, patrones, máscara o personaje, herida, ¿sí? Necesidad. Necesidad, Bien, y frente a esa necesidad es donde nosotros tenemos que construir nuestra adulta o adulto interno. exactamente. Es decir, cómo empezamos que para mí este adulto que acompaña, esta voz que acompaña o el diálogo interno, empieza por primera vez a escuchar realmente esa necesidad, que es el único que ha podido hacerlo, porque todos los Mm. otros no son adivinos y porque como niña nosotros no teníamos cómo saberlo. Por primera vez en la vida, si tú te empezás a mirar y te empezás a mirar, como que vaya a tener la oportunidad de que, de ver todo eso que está pasando para poder responder a ello. Mm. Nadie ha tenido más esa posibilidad que uno mismo, po, ¿cachai? Ni un terapeuta, ¿sí? Que te pueda acompañar, o Exactamente, lo que sea. No hay nadie más. Y por eso a mí, esta línea que al principio decía como el autoconocimiento, a veces como sí, de verdad como que cada vez tiene más fuerza, porque de verdad eres como el único que puede mirar como todo lo que ocurre. Si te empiezas y a conocer sostenerte. y desde ahí sostenerte y desde ahí. Exacto, Sí, porque si no, claro, que muchas veces como la fantasía, que a veces yo escucho en personas que van a psicólogos, como que el psicólogo va a hacer magia y te va a decir la receta. Y no, mm, po. O sea, mm, probablemente te va a llevar a descubrir qué es lo que necesitas y si es que tú estás siendo el adulto que es capaz de eh, satisfacer esa necesidad desde la adultez y desde el amor profundo a uno mismo también, po. sí. Sí, porque finalmente hay una frase que yo me quedé pegada mucho tiempo, que lo dice, después lo he escuchado de Gabor Mate, lo he escuchado de Claudio Naranjo, pero se lo escuché en ese tiempo a una persona, de cómo nos vendemos o si no por ese amor, ¿sí? Como que estamos vendiendo siempre nuestra autenticidad o quiénes somos, porque seguimos esperando que, ¿cachai? Que aunque hay un otro que responda a eso que nosotros necesitamos, cuando no va a haber otra opción que y yo siempre digo, esto no quiere decir que lo vamos a tener que hacer solos o solas, ¿sí? Mm. Como que esta idea como que casi que vamos a ser un ser de luz que nos No, ¿cachai? Somos interdependientes, pero es muy diferente a que yo esté esperando que tú me des lo que yo necesito, a que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Necesito espacio y te lo puedo comunicar, ¿sabes qué? Necesito que te quedes un rato más conmigo, ¿sí? O, ¿sabes qué? Yo me demoro en procesar, así que como que, bien, o oye, o hacer, yo siempre digo como pregunta, como, oye, este acto que tú estás haciendo, ¿cachai? Que yo lo interpreto desde este lugar, como, ¿desde dónde te estás moviendo tú? Y es cuático como uno empieza a abrir un espacio porque no se nos ocurren otras opciones. mm.
se nos ocurren otras opciones. Yo ayer le preguntaba, un amigo me escribió como, oye, ¿te puedo decir algo? Estoy angustiada por tal cosa, bla, 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 bla. Y yo como que le dije, como corto o largo, ¿cachai? Como, ¿queréis que nos vayamos profundo? No, bueno, estoy ocupada, qué sé yo. Y yo como, bueno, imagínate, perdón la grosería, imagínate como dos posibilidades diferentes a la que te estás imaginando, que para, en el fondo en su caso es la del rechazo, Mm. ¿sí? Y como que me decía, no se me ocurre, no se me ocurre, ¿sí? Y yo como, la persona tenía que ir al dentista mañana, ¿sí? Como, caché que le dije como puras ridiculezas, así como, no ha visto tu mensaje, ¿sí? Como, y me miró y me dijo, patica la mente, qué terrible, ¿sí? Y listo, y pasó y qué sé yo, seguimos conversando, pero es porque a la mente no se le ocurre, no se le ocurre otra Porque el posibilidad. patrón está el caminito hecho para interpretar siempre desde ahí, po. Sí. Entonces, gran trabajo ahí, sí, en detectar nuestras necesidades y esta interpretación y entender que hicimos una interpretación Mm. del otro y de cómo nosotros nos definimos a nosotras Mm. mismas. Y por otro lado, yo quería agregar también que no somos ni el patrón, ni la máscara, ni la herida, ni lo que necesitamos siquiera, sino que somos las que observamos todo eso. No Sí. somos siquiera lo que sentimos, somos las que observamos aquello que sentimos, lo que pensamos, lo que nos inspira. Y eso, cuando podemos observar efectivamente y darnos permiso, por ejemplo, que es lo que me pasó el domingo, de sentir la culpa así en el cuerpo, ya, así que, como dice Hopkins, ya, quiero más de esto, dame más de esto, y sentir así como, oh, la culpa. Ok, esas somos, las que podemos observar y desde ahí poder cuidarnos y estar con nosotros y estar presente con nosotras. Porque siempre que vamos a estar pensando estamos en el asunto del otro, no estamos presentes con nosotras mismas. Oye, ya han surgido varias preguntas ya y cada etapa tiene lo suyo de lo Mm. que hemos como conversado. Mm. Pero esto último me hace pensar en esta frase, en esta pregunta que yo te había leído de la Elisa Bourdieu, Mm. eh, que para mí es como la gran invitación si es que alguien por primera vez como no está mirando o está mirando esto o que ya tal vez lleva un tiempo de mirar y de búsqueda, pero que le va a poner como que la va a concretizar más. ¿Cómo puedes sanar tus heridas si raramente eres consciente de cómo, dónde están, cómo son, etcétera? O sea, cómo viene todo un proceso de mirar la herida, Mm. ¿sí? Y de cómo podemos acompañarnos en esa mirada, porque no es fácil Mm. mirarla sola, ¿sí? Y de hecho, generalmente em, es la crisis la que te permite decir ya. Mm. Sí, Es que no te estáis pudiendo conectar con alguien y eso te pone en crisis, es que terminaste un trabajo y te vuelves a definir desde ese mismo lugar, mm. ¿sí? ¿Y sabes qué? Yo creo que también, bueno, además de la terapia, pero algo que a mí me ha permitido conectar con esas heridas es el estar en comunidad. Porque los dos momentos en que he podido conectar como más profundo ha sido precisamente, por ejemplo, la misma certificación de QLT, pero donde teníamos, claro, el grupo y todo, o sea, había comunidad, teníamos prácticas entre nosotras, o cuando estuve con esta mentora en España, igual había un grupo donde compartíamos aquello que nos iba pasando, donde había finalmente un colchón también y que nos da la oportunidad de decir, ah, ya, a otros también le pasa esto mismo que a mí me va pasando, etcétera. Yo creo que eso, Sostén y encuentro, sostén y encuentro. Porque totalmente. necesitas encuentro para mirarte y que no te repitan las mismas heridas y haya conciencia en ese encuentro, haya disposición Claro, a encontrarse, pero que también requiere sostén, po, porque encuentro sin sostén, y lo nombro porque a veces ocurre, que reactiva, po, reactiva la herida, reactiva la sensación de soledad, y eso levanta los muros nuevamente, ¿sí? claro. Entonces, también en eso cuidarse, acompañarse, ¿sí? No es algo que tenemos que hacer, si bien vamos encontrando las respuestas en nosotros, en nosotras, ¿sí? Yo creo, estoy muy de acuerdo contigo, que es en comunidad. Mm, sí.
súper. Estamos, yo creo que, uy, súper en la hora que siempre hemos pensado Sí, así que hacer esto. muchas gracias. Vamos a estar interactuando en Instagram para ver qué temas les interesa y también nos pueden dejar comentarios como que estamos muy atentas porque desde ahora sí vamos a entrar en esta búsqueda de qué es lo que necesitan ustedes de que nosotros conversemos aquí en Proceso de Mirados. Así que muchas gracias. Nos vemos.